Santo, santo, santo eres tú. Santo, santo, santo eres tú. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Santo, santo, santo eres tú. Santo, santo, santo eres tú. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Oh, maravilloso eres tú, maravilloso eres tú, maravilloso eres tú, mi amado Salvador. Muy buenas noches, queridos hermanos. Mi nombre es Rigo Alfonso Ardón, transmitiendo en vivo desde las montañas de la ciudad de Coronado, aquí en San José, Costa Rica. Dios me les bendiga, hermanos. La noche de hoy tenemos la charla número 16 de lo que es este seminario internacional católico Despierta tu Fe, y hoy con un invitado de lujo, como son todos nuestros invitados. Hoy tenemos a mi amigo, a mi hermano Víctor Gamboa desde Ecuador, quien nos dará un interesantísimo tema relacionado con el tema de la teología, de la demonología, perdón. Y esto es lo que queríamos recalcar, hermanos, antes de pasar a presentar a mi hermano Víctor, es que este seminario es un seminario integral. Tocamos de diferentes tipos de temas, no hablamos solo de apologética, sino que abarcamos diferentes temas. Hoy le tocó el turno a el tema de la demonología. Y con hoy va a estar nosotros Víctor Gamboa, quien es demonólogo católico de Ecuador. ¿Cómo estás, Víctor? Dios te bendiga y sobre todo muchas gracias por estar aquí en esta noche con nosotros. Bueno, yo estoy muy bien y complacido y feliz de compartir nuevamente una pantalla contigo, con tu selecto público que nos hace el favor en este momento de estar conectado. Así que en realidad el que se siente honrado de estar aquí, junto con expositores de alto nivel que han pasado y que seguirán pasando por este seminario, pues entonces soy yo el que se siente feliz. Gracias a ti y gracias a cada uno de los hermanos que en este momento se están conectando. Esperemos que esta charla sea de muchísimo beneficio espiritual, académico. Así es, Víctor, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Gracias a las personas que se están conectando ahorita en el chat. Conforme vas pasando más tiempo, se van agregando más personas. Recuerden comentar, recuerden dar like, pero sobre todo recuerden compartir para que este mensaje, esta charla tan interesante que vamos a tener la noche de hoy, le llegue a la mayor cantidad de personas posible, ya sean o no sean católicos, no importa. Saludos a todos, hermanos. Hoy el tema se llama Origen de Satanás y su caída, análisis histórico crítico del Antiguo Testamento. Entonces, pues para no perder más tiempo, hermanos, hoy pues les dejo aquí con mi estimado Víctor, quien nos va a estar hablando de este interesante tema. Adelante, Víctor. Bien. Bueno, primero siempre Dios, ¿no? A ver, miren chicos, yo quiero que por favor tomemos en cuenta estos dos puntos antes de iniciar la charla. El primero, cuando hablo del origen de Satanás y por ende los demonios, no me refiero al origen en cuanto a su creación. ¿Por qué? Porque la creación de los ángeles, si bien es cierto, está en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, no tenemos nosotros ninguna fuente bíblica de cómo, cuándo y en qué momento Dios los creó. Cuando mucho podemos suponer, y con un criterio muy razonable, que Dios los creó antes que cuando Dios creara al ser humano. Pero la Biblia no menciona cuándo los creó. Entonces,
vamos a dar por sentado de que Dios creó a los ángeles, que estos se hicieron demonios. ¿En qué momento? Eso es lo que vamos a hablar. Pero cuando les hablo del origen del demonio, me refiero al origen literario, para que no vaya a haber un malentendido y algún hermano que quizás esté despistado y vaya a creer que el profesor Víctor está diciendo que el demonio es una invención literaria. No he dicho eso. Los católicos estamos obligados a creer bajo fe razonable de que Dios creó a los ángeles y que estos dependen precisamente de la divinidad. No es una invención, no es un mito. Eso quiero dejarlo claro. ¿Ya? Lo que vamos a hablar es su origen literario. ¿Cómo aparece en el pueblo de Israel el demonio? ¿Sí? Bien. Segundo punto. Quiero que hagamos un ejercicio mental. ¿Cuál es este? Nosotros nos vamos a transportar en el tiempo. Esto es fundamental. Ustedes que nos están escuchando en este momento se van a transportar al siglo VI antes de Cristo. Ustedes ya no están aquí en el año 2024. Pero no solo eso. Ustedes tienen un pensamiento oriental, no occidental, que es el que tenemos actualmente. Nosotros venimos de una cultura oriental, estamos en el pueblo de Israel, pero 500 años antes de la era cristiana. ¿Sí está claro? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué es necesario esto? Porque nos vamos a remontar al tiempo en el cual se escribe el Pentateuco, siglo VI antes de Cristo. Y es importante esto porque para esa fecha nosotros todavía no conocemos nada de la ciencia actual, ni siquiera de la medicina. Nada. ¿Qué es lo que nosotros creemos en este momento? Ustedes están en el siglo VI antes de Cristo. Lo primero que nosotros creemos es que existen muchas divinidades. No existe todavía la existencia del demonio. No existe, no lo conocemos, ¿sí? Ya vamos a ver cómo aparece el demonio en el pueblo de Israel. Entonces, recuerden ustedes, cuando yo hablo de que no existe el demonio todavía, me refiero a la parte literaria. No me refiero a la parte existencial como tal, porque ciertamente para el siglo V ya existía. ¿Está claro? Yo creo que todos están avisados. Bien, ahora sí. Me hubiera gustado, y hablaba con Rigo por interno, de que ustedes tengan diapositivas, pero por un problema interno mío, no puedo pasar las diapositivas. Lamento no tener imágenes que mostrar. Yo sé que con las imágenes esto es mucho más didáctico y ustedes hubieran comprendido mucho mejor. Así que espero no aburrirlos, ser lo más sencillo posible. Y si tengo que mostrar alguna imagen, les voy a rogar, me disculpen el atrevimiento de virar el teléfono para que ustedes puedan ver la pantalla de mi laptop. Sé que no es nada profesional, pero les pido disculpas a tenor del problema que he tenido y que se me escapa de las manos. Bien, lo que tenemos que nosotros tener en cuenta, en primer lugar, es el origen del término Satán. Eso es lo primero, para poder entender bien este asunto. La palabra Satán no es un nombre, eso hay que tener en cuenta. Primero, en la Biblia hebrea, cuando yo me refiera o haga referencia a la Biblia hebrea, entendamos Antiguo Testamento. Bien. En la Biblia hebrea, la palabra Satán no es un nombre, es un adjetivo calificativo que está basado en una cualidad de ejercicio. La palabra Satán significa inferir, ser un oponente, un adversario, oponerse, obstaculizar. Eso significa la palabra Satán. Y vamos a partir por eso. Permítame un ratito acá. Ok. Yo me voy a ir guiando por estas acá porque si no me desvío. Bien. Mientras que la palabra Satanás es de origen griego, tiene casi el mismo significado. Aunque tengan el mismo significado, Satán y Satanás, el Satán hebreo y el Satanás griego, aunque tengan el mismo significado de adversario, desde el punto de vista histórico, no son lo mismo. Yo sé, no. Les voy a pedir que por favor escuchen toda la charla. Al final podrán hacer sus juicios, porque muchas de las cosas que ustedes van a escuchar son quizá cosas nuevas, pero hay una razón histórica, ¿sí? Al final vamos a darnos cuenta que todo tiene un encaje, ¿sí? Yo siempre digo esto es como un rompecabezas, al final
todas las piezas estarán completas y no va a haber confusión. ¿Sí? Esto es más, un poco más académico los que les quiero traer, ¿sí? No tanto pastoral. Entonces, la palabra Satanás significa adversario, pero en el sentido griego tiene una connotación diferente. Diferente, ok. La palabra diablo, que es un título también, no es un nombre, que se le adjudica exclusivamente al personaje llamado Satanás en griego, significa casi que lo mismo, diaboló, ¿sí? Que significa a través o por la mitad y lanzar, ¿sí? Dia significa a través, por medio, por la mitad, y balos significa tirar o lanzar. Es decir, que era un diablo, de donde viene la palabra diablo, es aquel que se pone en medio para lanzar algo. Bien, vamos a seguir. Solamente estoy por el momento partiendo definiciones, nada más. Ahora bien, nos vamos a centrar en la Biblia hebrea o Antiguo Testamento. Estamos en el siglo VI antes de Cristo. No sabemos que existe ningún demonio, no existe ningún demonio. No existe cielo, no existe infierno. Eso no existe en el pensamiento del judío de esa época. No existe eternidad. No existe. Lo que existe para el siglo V es la palabra leolán, que en la versión griega la hemos traducido como eternidad, pero que en realidad significa para siempre dentro de un marco dentro de la historia. Cuando mueres, dejas de ser un leolán. Digo esto ¿por qué? Porque en la versión griega va a cambiar. Cuando se dice que Malquisedec es sacerdote para siempre, en el texto de Malquisedec se utiliza la palabra leolán, pero es hasta que él muera. En cambio, en Jesucristo ya no es un leolán limitado, terrenal. Él sí es para siempre en cuanto a eternidad. ¿Por qué digo esto, chicos? No es que los quiero confundir, porque la palabra eternidad es una palabra griega. Entonces, vamos a entender nosotros que la cultura griega es la que nos va a nosotros a enriquecer con términos que el pueblo hebreo no conoce. ¿Cuáles son? Infierno, cielo, purgatorio, eternidad, alma, espíritu. Por poner solamente esos ejemplos. Ángeles. Porque los ángeles en los que cree el pueblo de Israel no son seres espirituales, son seres humanos. Luego, con el mundo griego, estos pasarán a ser seres espirituales. Esto es un proceso evolutivo, chicos. ¿Sí? La revelación bíblica no cayó del cielo y los primeros lo entendieron. No, no, esto es un proceso evolutivo y la cultura griega ha sido un paladín importantísimo para la evolución y llegar a su punto máximo con la revelación cristiana. En la revelación cristiana se perfecciona todo este tipo de doctrinas o enseñanzas. Y cuando digo revelación cristiana, debe de entenderse concretamente en nuestra Iglesia Católica. Bien. Entonces, en el siglo V ellos no conocen nada. Eternidad, cielo, infierno, esas palabras no la conocen. Ellos lo único que conocen es lo que ellos pueden ver. ¿Sí? Les voy a poner otro. No, ese ejemplo ya mismo lo pasa. Bien. Entonces, vamos a lo que significa la palabra Satán. Satán en la Biblia hebrea significa oponerse. Vamos a ir al libro de Números 22:22. Como tenemos poco tiempo, yo voy a leer el texto. Ustedes lo pueden revisar en casa. En este pasaje bíblico de Números 22:22, el ángel de Yahvé quiere interferirse ante quién? Ante Balaán. ¿Para qué? Para evitar que Balaán maldiga al pueblo de Israel. Ustedes en su Biblia español, ustedes van a ver la palabra interferir. El ángel de Yahvé interfiere ante Balaán, se opone ante Balaán. Cuando ustedes revisen la Biblia me van a dar razón. El ángel de Yahvé se opone a Balaán para evitar que Balaán maldiga al pueblo de Israel. Pero como ustedes no leen en hebreo, sino que la tienen en español, en hebreo la palabra interferir está en Satán. ¿Sí? Pero, oh sorpresa, este texto no alude al diablo en ningún momento. ¿Está claro? Entonces, aquí, ¿quién es un Satán en este texto? Es el ángel de Yahvé. Entonces, debemos entender que el ángel de Yahvé no es el diablo. Simplemente está actuando como un Satán. ¿Qué es actuar como un Satán? Es oponerse. Eso es todo. Les voy a poner un ejemplo casero. No siempre la oposición es malo. Yo tengo un hijo, mi hijo es delincuente. Y mi hijo me dice que va a salir a delinquir. Yo me opongo en la puerta, me pongo de obstáculo en la puerta para que él no salga a delinquir.
Entonces, aunque yo me opongo, ¿estoy haciendo algo malo? No, al contrario, estoy haciendo algo bueno, porque estoy evitando que él cometa un delito. Entonces, la palabra Satán, que se traduce como oponerse, en la Biblia hebrea no siempre es algo malo, puede ser incluso algo positivo. Lo que pasa es que nosotros, católicos y cristianos en general, con pensamiento de Occidente, cuando vemos la palabra Satán, inmediatamente pensamos en el diablo. Lo que pasa es que no razonamos desde el contexto histórico, como lo estamos haciendo ahora. ¿Está claro? Entonces, el Satán, en el texto de Números 22-22, donde aparece la palabra interferir, no es el diablo. ¿Bien? Si hay alguna duda, no sé si alguien le manifieste a Rigo y yo puedo contestarla, siempre refiriéndonos al tema con preguntas concretas, ¿sí? No, no argumentos extensos, ni testimonios, por favor. Otro texto, Números 22-32. Y el ángel de Yahvé dijo, ¿por qué golpeaste a tu asna por 3 veces? Mira, yo he salido como Satán, porque tu camino me era contrario. En la Biblia hebrea, en texto hebreo, dice, yo he salido como Satán. En la Biblia española que tú tienes, dice, yo he salido como obstáculo. ¿Quién es Satán aquí? El ángel de Yahvé. No aparece el diablo. ¿Está bien? Si no te quedó claro, crees o desconfías de mí, vámonos a la parte griega. ¿Sí? Vámonos al Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan ustedes aquel pasaje bíblico muy conocido donde el maestro de Galilea, Jesús de Nazaret, le dice a sus discípulos que él va a ser entregado a la muerte mediante la pena capital de la crucifixión? Y Pedro, que es el príncipe de los apóstoles, en él ahí es la primacía. Miren que hago énfasis, el príncipe de los apóstoles. Ustedes saben por qué hago ese énfasis. Él, que actúa siempre de una manera un poco intrépida, le dice, no, Señor, yo no voy a permitir que tú hagas eso. ¿Y qué le responde Jesús? Apártate de aquí, Satanás. ¿Verdad? Porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Me eres piedra de tropiezo, le dice el maestro. Ok. ¿Esto quiere decir que Satanás era el diablo? Bajo ningún concepto. Es cuestión simplemente de semántica. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús a Pedro? Que él está siendo un Satanás. ¿Qué es ser un Satanás? Es ser un obstaculizador. Es ser un obstaculizador. Si yo me pongo de tropiezo a un hermano y lo hago caer en la fe, yo soy un Satanás. No es que soy el diablo, simplemente soy un obstaculizador. Entonces vemos que en el hebreo y en el griego, entonces Antiguo y Nuevo Testamento, la palabra Satán y Satanás no son nombres. Grábense en esto, no son nombres, son adjetivos calificativos. Y que dicha palabra ejerce una función. Solo que en el Antiguo Testamento puede ser una función buena y mala, mientras que en el Nuevo siempre será casi que malo. Bien. Otro texto, por si acaso no me lo sigues creyendo y crees que te estoy engañando. Vámonos al texto de Juan. ¿Se acuerdan ustedes donde Jesús está comiendo, está celebrando la última cena, verdad? Está con el pan eucarístico. Y todos los 12 apóstoles están degustando de la Eucaristía. Y Jesús le dice a Judas, lo que tienes que hacerlo, ve y hazlo pronto. Ustedes saben a qué se refiere, a entregarlo. Dice el texto de Juan que en ese momento entró en Judas, entró Satanás. Siempre me preguntan, profesor, ¿eso quiere decir que Judas quedó poseído? No, señor, eso quiere decir que en Judas entró el pensamiento, la voluntad, el deseo, la ansia de querer entregar al Señor, traicionar al Señor. Entonces él se pone de obstáculo al reino de los cielos. Yo creo que está claro ya con esos ejemplos para no redundar. Bien. Ahora vámonos a un pasaje muy conocido por cada uno de ustedes y que ha sido muy mal interpretado. ¿Estamos bien hasta ahí? Rigo, no sé si me puedes hacer un gesto, una seña. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Me escuchan bien? ¿Estamos bien? ¿Se está captando todo? Perfecto, todo, vamos muy bien. ¿Sí? ¿Estamos bien, hermano?
¿Se me escucha bien? Muy Todo. Está sí. captándose todo. Bien. ¿Alguna confusión? No duden en hacérmela saber. Bien, vámonos al libro de Job, chicos. En el capítulo 1, versículo 6, que es un libro muy conocido, todos ustedes les gusta el libro de Job. A mí me fascina el libro de Job, porque nos da una enseñanza muy útil. El diablo tienta a Job, y Job, mediante su perseverancia y fe, que sale victorioso, Dios lo recompensa como ese siervo fiel, ¿verdad? Ok. Pero les tengo lamentablemente una sorpresa. ¿Y cuál es esta sorpresa? Cuando se escribe el libro de Job, que probablemente fue en el siglo 9 antes de Cristo o 10 antes de Cristo, el diablo, Satanás, no existe en el pensamiento hebreo, ni en el escritor de la Biblia. Si no existe en el siglo V, cuando se está escribiendo el Génesis o el Pentateuco, mucho menos en el siglo 9. Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Quién es este personaje? ¿Quién es este personaje? Eso es lo que vamos a dilucidar en este momento. Partamos por el hecho de que no es Satanás. Partamos desde ya. Miren que lo digo de forma radical. Eso, pero profesor, usted está diciendo una herejía. No, la misma Biblia de Jerusalén me respalda y se los voy a demostrar. Se los voy a demostrar con la Biblia, no lo que pienso yo. Ustedes están en la obligación de ir a cuestionarme todo lo que yo les estoy enseñando. Todo. Ustedes van a estudiar y van a decir, bueno, el profesor tiene razón, no tiene razón, me dejó confuso, no me dejó confuso, o le creo muy bien lo que me dice. Pero ustedes tienen la obligación de investigar. Yo simplemente doy pequeñas pinceladas. El libro de Job, no sabemos quién es el autor, la tradición dice que fue Moisés. Sin embargo, no sabemos la tradición. ¿Existió un Job histórico? Sí, tenemos esa certeza. Un Job histórico. El libro está encasillado dentro de los Ketubim, de ahí viene la palabra Naví, que significa profetas. Por si acaso, la palabra profeta no existe en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento, porque es una palabra griega. La palabra correcta es Naví. Y Naví es un mensajero de Yahvé. Eso es un Naví. Entonces, el libro de Job corresponde al libro de los Naví, de los que nosotros llamamos profetas. Ahora, este libro, que para muchos se escribió en el siglo 9 antes de Cristo, hay otros eruditos que dicen que no, que se escribió en torno al siglo 6 antes de Cristo, o 7 incluso antes de Cristo. Lo cierto es que se escribe en una época en la que no tienen ni la menor idea de la existencia del demonio, aunque ya existía. ¿Sí? Bien. ¿Quién es profesor el Satán? Bien. Dice el texto así: un día en que cuando estaban los hijos de Dios, se aparecieron ante Yahvé, y entre ellos también estaba Hasatán, estaba el Satán. Revisen su Biblia, chicos, estaba el Satán. Y le dijo Dios a el Satán, mejor dicho, le dice Yahvé, porque este texto tiene tradición yavista, no tradición eloísta, y le dijo Yahvé a el Satán: ¿qué haces? ¿Has visto a Job, que es varón íntegro? Y el Satán le responde: claro que sí, pero te es varón íntegro porque tú le complaces en todo lo que él te pide. Tú le llenas de bendiciones. Quítale todo lo que tiene y vas a ver cómo te maldecirá en la cara. Entonces Yahvé le dice a él, Satán: está bien, quítale todo, pero no lo mates. Ok. ¿Se dieron cuenta la expresión que yo usé? El Satán. Al Satán. Yo les pregunto a ustedes, no me contesten. Un nombre lleva un artículo como el o al. Yo puedo decir el Rigo. Todos me dirían, eres bruto. Los nombres no llevan artículo, solamente las cosas. La mesa, la casa, ¿verdad? El amanecer, la lluvia. Pero yo no puedo decir el María, el Juan. Gramaticalmente es inconsistente. Bueno, en el texto hebreo pasa lo mismo. Entonces, estamos claros que el Satán, que en las Biblias españolizadas la hemos traducido mal, porque la hemos traducido como Satanás, la hemos traducido mal. La palabra tiene que permanecer en su lengua original, que es el Hasatán, que significa el fiscal que pone sospechas o el fiscal que acusa. Profesor, ¿por qué un fiscal? Les explico. ¿Qué es lo que creían ellos? Ustedes recuerden que no están en el 2024, ustedes están en el siglo V antes de Cristo. ¿Qué es lo que creemos nosotros en este momento? Que Dios está en, que los dioses, porque somos politeístas todavía, pero no somos politeístas, ya pasamos del politeísmo al enoteísmo, es decir, ¿qué es el enoteísmo? Es la creencia de muchos dioses, pero que hay uno que es el más importante de todos.
pero el resto no son dioses falsos, ni mucho menos, son dioses verdaderos. ¿Sí? Pero Yahvé es el máximo, ¿está claro? Entonces, está en la asamblea de los dioses y entre ellos está Yahvé. ¿Quiénes son esos otros dioses? Son los hijos de Dios. En el pensamiento hebreo, ellos creían que Yahvé tenía una esposa llamada Asherah o Asharot, y que su esposa, con él, con Yahvé, tuvieron muchos hijos. Esos son los hijos de Dios que aparecen en Job. Nosotros, como somos monoteístas occidentales, 2024, decimos son los ángeles. Ellos ni siquiera conocen a los ángeles. No están pensando en los ángeles, están pensando en divinidades. Yo sé que esto es algo nuevo, chicos, pero esperen hasta el final, repito, esperen hasta el final. Ellos están pensando en muchas divinidades. Bien, una de esas divinidades, que es hijo de Yahvé, tiene una función, ser un fiscal. Ellos creían que Yahvé está en un trono para juzgar al ser humano y que en ese trono hay un ángel, perdón, no hay un ángel, hay un Dios que juzga, que fiscaliza a la víctima, al acusado. ¿Quién es el acusado? Tú, Job. Tú eres el acusado, el ser humano, Job. Y ese fiscal que acusa no es malo. Lo que pasa en un juzgado, el abogado fiscal no es malo, simplemente está tratando mediante argumentos hacer que tú te autoproclames culpable. Ellos creían así. Entonces, este ser que le llaman Hasatán en el libro de Job es simplemente un hijo de Yahvé que está tratando de desenmascarar a Job, pero no es el diablo, no está haciendo nada malo, esa es la función que Yahvé le ha dado a ese ser. ¿Está claro? No sé si espero que esté clara la idea. Si ustedes revisan en el libro de Job 1.6, pero revisen la parte de abajo, permítanme un segundo, aquí tengo mi Biblia. Esta es la Biblia de Jerusalén, chicos. Para que no digan que yo he traído otra Biblia y menciono la de Jerusalén. A ver, chicos. Lo que pasa es que a veces no leemos las partecitas de abajo, ¿no? Voy a irme al libro de Job. Permítanme un segundo. Está cerca de Proverbios. Por acá creo que está. Permítanme un segundo. Quiero que vean ustedes esto. Ya, aquí está. Está atrás de Proverbio en la Biblia de Jerusalén. Observen ustedes aquí, chicos. Miren. A ver, esta es la Biblia de Jerusalén. Todos la conocen. En la parte de abajo del versículo 6, observen lo que dice aquí. Precedido del artículo, como en Zacarías 3:1-2, el término, miren lo que dice, el término no es, repito, no es todavía un nombre propio. Lo será solamente en Primera de Crónicas 21:1. Según la etimología hebrea, designa al adversario o el acusador. ¿Sí? Pero aquí es más un papel de espía. Termino la frase. Luego va a continuar todavía. Bien. En resumidas palabras, ¿qué quiere decir la Biblia de Jerusalén? Que ese Satán del que está hablando Job no es el diablo. Eso es lo que está diciendo. Que no es un nombre propio. Que el nombre propio de Satán como un ser real, personal, diabólico, que es el que nosotros conocemos, va a aparecer, pero después. ¿En qué libro? Crónicas. Profesor, ¿por qué? Por una sencilla razón. Cuando se escribe el texto de las crónicas, ya estábamos entrando en la cultura helenística. Es decir, los griegos ya están invadiéndonos a nosotros, los israelitas, con su cultura griega. ¿Sí se va entendiendo? Entonces, el Satán que aparece en Job no es el diablo, es un personaje X, probablemente una divinidad, porque ellos vivían en un mundo enoteísta, donde tiene un papel de fiscalizador, y eso es todo. No es el diablo, ¿sí? Miren que cuando uno razona ese texto, uno se pone a pensar, ¿no? Si fuera el diablo, ¿por qué se le llama hijo de Dios? Ya no debería ser un hijo de Dios. Hijos de Dios somos los bautizados, los que estamos en gracia, ¿sí? No somos hijos de Dios. No solo eso. Observen ustedes que este personaje, Hasatán, tienta a Yahvé, porque le dice directamente, ya pues quítale todo y vas a ver lo que tienes y vas a ver cómo no te maldicen la cara. Lo está tentando.
Y Yahvé cae en la tentación. Dios nunca puede ser tentado, dice el libro de Santiago. Sin embargo, aquí es tentado. Tercer punto, y este es el más importante. Yahvé y Satán, el supuesto diablo, en un juego de apuestas por ver quién gana, la pobre víctima es Job. ¿No se ha puesto a pensar alguna vez cómo Dios puede actuar de esa manera tan macabra, donde por medio de un juego de apuestas le destruyen la vida pobre de Job, quitándole a su mujer, a sus hijos, sus ganados, etcétera? Es que ese no es Dios. No sé si me hago entender. Dios no actúa así. Dios es infinitamente amoroso y misericordioso. Pero este texto, que tiene un contenido literario importantísimo, es una midrash. ¿Saben lo que es una midrash? Una midrash es una parábola, una enseñanza de sabiduría o de sentencia. Y este género de libro, aunque forma parte de los naví, de los profetas, también es una midrash. Entonces, chicos, ese no puede ser el diablo. El diablo no puede tentar a Yahvé, el diablo no puede dialogar con Yahvé. Ustedes dirán, pero en el Nuevo Testamento dialoga con Jesús. Claro, Jesús es Dios, pero es hombre. Es diferente. ¿Sí? Es perfecto hombre también. Y en ese sentido puede dialogar directamente con Dios, con la divinidad, porque está hablando con Jesús, el verbo encarnado. Y además, en un juego de apuestas, Dios no se presta para eso. Ok, entonces entendemos que no es el diablo. Ni tampoco actúa así Yahvé. Bien, entonces, ya sabemos que este Satán no es el diablo. No puedo lamentablemente profundizar tanto en este texto por el cuestión del tiempo. Okay. Ahora, vámonos al Génesis. El Génesis se escribe, Génesis en hebreo es Bereshit, que significa en el principio. Es una palabra hebrea, porque la palabra griega es Génesis. El Génesis se escribe probablemente en el siglo V antes de Cristo, año 400 y pico, o quizás 500 y pico. No hay fechas concretas. Por eso les hablo así. El Génesis, que no sabemos quién es el autor, la tradición dice que fue Moshe o Moisés. Este texto, cuando se escribe, al igual que Job, se escribe en un tiempo en el que el pueblo de Israel no conoce la existencia del demonio. Pero ¿qué está diciendo usted, profesor? Que el Satán que aparece o la serpiente que aparece ahí no es el diablo. Eso es lo que usted está diciendo. Así es. Pero, cuidado, pero sí va a ser Satanás después. Ya les explico. A ver. Lamentablemente no les puedo mostrar unas imágenes. ¿Quién es la serpiente del paraíso? Esa es la pregunta más importante. Si no es el diablo, profesor, ¿quién es? ¿Quién es este personaje al que nosotros hemos considerado por años el diablo? Como estamos en el contexto histórico y estamos en el siglo VI antes de Cristo y estamos en un contexto literario, les puedo decir que no es el diablo. ¿Quién es? Todas las culturas, chicos, todas las culturas, sin excepción, sumerios, babilonios, persas, griegos, romanos, hititas, todos han tenido a la serpiente como un animal que representa la divinidad y que es bueno y que es malo. Hay muchas representaciones, serpientes, la mayoría tienen alas. Ahora ustedes entienden por qué el castigo de Dios a la serpiente es que se va a arrastrar. Si saben, ¿se acuerdan el castigo? Te arrastrarás. ¿Por qué le dices eso? Porque antes no se arrastraba, volaba o tenía patitas. Pero ¿cómo saben ellos? Es que esa es la iconografía que ellos tienen. ¿Recuerdan ustedes a qué pueblo fue sometido el pueblo de Israel y que de ese pueblo lo saca el pueblo de Moisés? Es Egipto. Es Egipto. Miren, decimos que Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto y los libera de la esclavitud, pero resulta que el pueblo de Israel seguía siendo un pueblo de Egipto. Es decir, sí lo libera de la esclavitud dentro de Egipto, pero el pueblo de Israel que llega a la tierra de Canaán todavía sigue ocupado por los egipcios, así que la liberación va a ser después. Entonces, ¿qué sucede, chicos? Que ellos se dan cuenta que en Egipto la serpiente, Apophis, es muy importante y está ligado a la divinidad, ¿sí? Que representa la sabiduría, representa la vida. ¿Por qué representa la vida? Porque ellos se daban cuenta que la serpiente se regeneraba, su piel, y creían que no morían, que era eterna. Entonces ellos veían en la serpiente la vida, la sanidad, la salud. Ahora entienden por qué en el logo del médico utilizan una serpiente enrollada. O por qué Moisés cura a la gente que está a punto de morir con la picadura, con el solo hecho de tocar una serpiente de bronce, ¿verdad? Entonces la serpiente simboliza la vida. Y en el mundo egipcio la serpiente quería tragarse al dios Ra, al dios del sol. ¿Ya? Entonces ellos se dan cuenta de esto. Miren que, por si acaso, chicos,
Algún día no sé si podamos otra vez conversar de otros temas del pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel copió divinidades, fiestas, rituales de todas las culturas que los circuncidan, de todos, chicos, de todos. Entre ellos la serpiente. Entonces, esa serpiente es traída al pueblo de Israel, es traída, en toda la cultura está. La serpiente, la palabra serpiente, tiene la misma raíz verbal que serafín, saraf. Y saraf significa serafín. ¿Qué es un serafín? Es una serpiente con alas. ¿Sí? Un serafín en el Antiguo Oriente es una serpiente con alas. No es un ángel, no conocen los ángeles. ¿Cómo es un querubín en el Antiguo Israel? No es un ángel, no conocen un ángel. No tengo tengo imágenes, no tengo cómo mostrárselas. Pero ustedes vayan a la internet y pongan querubines en el Antiguo Israel y van a ver qué les sale. Les sale un animal enorme de 4.5 metros de largo que equivalen a los 10 codos que dice la Biblia. Es un animal con cuerpo de león, patas de toro, alas de águila y cabeza humana. La cabeza humana representa al faraón de turno. Esos son los llamados lamasú. Esos son los carbú, de donde viene la palabra querubín, porque la palabra querubín no es una palabra hebrea, es una palabra que viene del carbú acadio. Ni siquiera es hebreo. La palabra querubín ni siquiera es hebrea, viene del acadio. Y estos animales enormes, que no me los estoy inventando yo, está en la Biblia, aparecen como seres guardianes del templo. Ellos custodian los templos, ¿sí? Bien, ya mismo entraremos un poquito más en detalle con estos. Perdonen que no estén a las imágenes. ¿Cuánto valor hubieran servido esto? Ahora bien, chicos, si ya sabemos que en el libro de Job y en el libro del Génesis, la serpiente y el Satán de Job no son el diablo, ¿cuándo por primera vez aparece el diablo? ¿Y quién relacionó al diablo con estos dos textos bíblicos? Alguien tuvo que haberlo hecho, pues, ¿verdad? Bien. El primer libro que relaciona a Satanás, el diablo, ahora sí, el diablo, el que nosotros conocemos, como la serpiente del paraíso, es el libro de sabiduría, que es un libro que se escribe casi que ya finales del siglo I antes de Cristo. ¿Sí? Es un libro extremadamente tardío en una cultura ya helenizada y escrito en lengua griega. ¿Sí? Entonces, por eso es que no está aceptado dentro del canon del Tanaj hebreo, ¿sí? Sino que lo tenemos nosotros como deuterocanónico. Los protestantes le llaman apócrifos. Entonces, este libro es el primero, y de este libro van a surgir también muchos libros apócrifos como el libro de Not, el libro de los jubileos, la vida de Adán y Eva, el testamento de Abraham, la vida de Caín y Hebel, que es Caín y Abel, etc. Entonces se va a enriquecer la cultura apócrifa y nos va a enriquecer a nosotros ya con el pensamiento del diablo, cosa que antes no existía. ¿Quién le va a tomar la siguiente posta y va a dar el punto final a esta revelación? Será Pablo, Saulo de Tarso. Él será quien en sus cartas, porque recuerden ustedes que en el Nuevo Testamento la primera persona en escribir es Pablo, no el evangelista. De hecho, el evangelista en primero en escribir, que es Marcos, no es otra cosa más que un discípulo paulino. Aunque Papías, obispo de Hierápolis, diga que fue discípulo de Pedro, ciertamente la carta de Marcos es eminentemente paulina. Entonces, Pablo, que es el primero en hablar de la Eucaristía, es el primero en relacionar al diablo con la figura de la serpiente. El primero en el relato neotestamentario. No sé si está claro. En el libro del Apocalipsis 12:7, capítulo 12, versículo 7, Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, se relaciona al diablo con la serpiente. ¿Quién hace esto? Juan. No sé si lo sepan, pero según Clemente, decía que el autor de Juan, el Apocalipsis, era un anciano diferente a Juan, el autor del Evangelio. Bueno, chicos, entonces, ¿qué quiere decir? Que en un principio, el Satán del Job y el Satán del Génesis, es mejor dicho, la serpiente del Génesis no eran el diablo. Pasarán muchos años para que por primera vez se lo relacionen con el diablo o Satanás. Bien, espero que esté claro hasta ahí. ¿Cuál es el primer texto del Antiguo Testamento que no sea griego o apócrifo, en este caso sabiduría, en relacionar o ya demostrar que existe el diablo? Es Primera de Crónicas 21:1. Ahí
Este Satán que ustedes ven en Primera de Crónicas 21:1 ya es el diablo. Ese sí ya es Satanás. Ya tienen otro pensamiento. Ya los griegos, perdón, los enriquecieron con la cultura del mundo espiritual, cosa que ellos no tenían. Les voy a poner otro ejemplo para que ustedes me entiendan, chicos. Si yo a ustedes les digo, ¿qué es el nefesh? Ustedes me van a decir, es el alma, porque el ruaj es el espíritu. Pero ustedes sabían que el nefesh para el mundo hebreo no es el alma, porque no creían en el alma. Para ellos, el nefesh es la garganta, esto. Porque ellos sabían que cuando una persona moría, hacía esto. El cadáver hace esto. Entonces se abre la boca para que por medio de la garganta salga el aire que le daba vida al ser humano. Miren cómo los pensamientos son distintos. Por eso es importante entender, chicos, historia y filología del texto. Esa es la importancia de entenderlo. Por eso yo les dije a ustedes un principio, vamos a analizar esto desde el punto de vista académico, no desde el punto de vista pastoral. Y espero no se me estén confundiendo. Bien. Entonces ya tenemos que en un principio Satán no existe, luego empieza a aparecer como ser real. ¿Qué dice el libro de Primera de Crónicas 21:1? Y se levantó Satán, aquí sí es el diablo, contra Israel, e incitó a David a hacer el censo del pueblo. Aunque es un texto muy parecido al de Números, donde también hay un censo, ciertamente aquí ya el personaje cambia para el pensamiento de ellos. Vamos a continuar, chicos. Allá bueno, es cierto, esto es una pregunta importante. Y profesor, ¿y cuándo aparecieron los griegos? Usted me está hablando de que creían en un principio no creían en el diablo, ahora sí creen. ¿Cuándo llegaron los griegos? Usted a cada rato me habla de que llegaron los griegos. ¿En qué año llegaron los griegos? Tenemos un aproximado más o menos por los años 300 a.C. El pueblo griego, junto con las grandes hazañas de Alejandro Magno, helenizan el pueblo de Israel y toda la cuenca del Mediterráneo. Entonces ya van a hablar griego, van a pensar como griegos. Por eso es que en tiempo de Jesús, ¿cuál es la lengua importante, fundamental? Es el griego. Jesús domina el griego. Cuando Jesús dialoga con Poncio Pilato, cuando le dice Jesús, quién es la verdad, etcétera, etcétera, ese diálogo que Mel Gibson lo puso en latín, se equivocó, es en griego. Jesús no habla latín, se habla griego. Es el griego la lengua dominante, es la lengua cultural, como lo es hoy en día el inglés. Aunque maternalmente, eso es la lengua parlante de Jesús es el arameo. Bien, entonces, volvamos. Perdonen que tengo siempre ese defecto de desviarme un poco. Alejandro Magno introduce, por medio de su helenismo, la creencia del demonio, espíritus, todo lo que es alegórico, pero que es real, por si acaso. No me confundan la palabra. Es real. Es real. Nadie está diciendo aquí que el demonio no es real. Es real, como lo dice el Papa Paulo VI. Quien niegue la existencia del demonio y crea que es un mito o crea que es una referencia al mal, pero que no es un ser real, anatema. No estamos diciendo eso acá. Por algo soy demonólogo, por algo asisto a exorcismo. El demonio es real, es un ser, un ángel. Pero esa revelación se llevó con un proceso muy largo y fue la iglesia, por medio de los padres de la iglesia, la que nos enseñaron. Y hoy los exorcistas, que llegaron al punto máximo de esta revelación. Bien. Bien. Cuando llegó el mundo griego al pueblo de Israel, concretamente en el tema de los ángeles, ellos se preguntaron, bien, perfecto, existen los demonios, que no conocíamos, pero los demonios son malos, por lo tanto, Dios, si Dios los creó, no puede salir de la mano de Dios nada malo. Algo pasó aquí. Tuvieron que haber sido buenos, ¿verdad? Esos cuestionamientos se lo hacían ellos en esa época y llegaron a una conclusión. Estos tuvieron que haber sido ángeles. Desde ahí parte esa conclusión. Estos tuvieron que haber sido ángeles, porque de la mano de Yahvé nada sale imperfecto, malo. Tienen el primer problema resuelto, pero no terminado. Es decir, existen los demonios perfectos, no lo creíamos, ya lo creemos. Yahvé los creó primero como ángeles. Bien, ahora viene la gran pregunta. ¿Cómo pasaron de ángeles a demonios? Y aquí vamos a empezar. Existen tres versiones, al menos yo he catalogado tres versiones sobre la caída de los ángeles. Tres.
La primera, le he llamado el pecado de la sexualidad. Vámonos a Génesis capítulo 6, versículo del 1 al 4. Cuando ustedes leen este texto, que es muy conocido y muy mal interpretado, al punto que History Channel no hace otra cosa más que utilizarlo para demostrar la existencia de ovnis extraterrestres, me parece una payasada, pero este texto es muy importante porque muy poca gente lo entiende. Es el texto de los llamados Nefilín o gigantes. Les explico. ¿Qué es lo que ellos creían? Ellos creían que existían muchos dioses. Y aquí voy a hacer un paréntesis, chicos. ¿Cuál era el dios principal del mundo hebreo? No era Yahvé, era el dios El. El. Así nomás, El. De ahí viene la palabra El Elohim, es decir, los dioses del dios El. Su esposa era Asherá y tuvieron 70 hijos. Entre esos 70 hijos estaba Baal y Yahvé. Cuando los sacerdotes de Yahvé introducen el yavismo en el pueblo de Israel por medio de Abraham, entonces él desaparece y queda Yahvé como único Dios, perdón, como el Dios más importante. Y su esposa Asherá, que luego también será extirpada del pueblo de Israel. Y eso va a ser un problema, porque la diosa más importante del mundo de Israel era Asherá. ¿Saben por qué? Porque Asherá era la diosa del conocimiento del bien y del mal. Era la diosa de la vida eterna. ¿Se acuerdan ustedes qué árbol le prohibió Dios comer a Adán y a Eva? No era un árbol, mejor dicho, no era un fruto. El pecado que comete Adán y Eva fue el acto de la idolatría, adorar a Asherá. ¿Sabes por qué? Porque Asherá era tallada en árboles y se la adoraba como la diosa del conocimiento del bien y del mal. Pero bueno, no voy a entrar en ese detalle, no los quiero confundir, eso será para otro tema. Lo que les quiero decir es que ellos creían en muchos dioses, ¿ya? Y que los dioses tenían hijos. Entonces, un día los hijos del dios El, ¿sí? Que luego será Yahvé, tuvieron relaciones con las hijas de los hombres. Eso lo dice el texto del Génesis, por si acaso. Y al tener esta relación antinatural, antiteológica, antibiológica, entre un Dios y un ser humano, salieron como producto seres híbridos, mitad divinos, mitad humano, pero esto de mitad humano, mitad divino, dio origen a los llamados Nefilín, Gregoris, o seres demoníacos, perversos, que veían a los humanos como langostas, dice el texto, porque eran gigantes, enormes. Obviamente, chicos, esto es un relato literario, no vamos a creer que es verdad. Recuerden ustedes que la Biblia tiene géneros literarios, esto no es literal, forma parte de la riqueza del género literario mitológico que hay en la Biblia. Por si acaso, cuidado con decir, el profesor ha dicho que la Biblia es un mito. No he dicho eso, y como esto está grabado, me alegra, y el profesor Rigo está aquí escuchándome. Yo no he dicho eso. Lo que estoy diciendo es que dentro de la Biblia hay ese género, y hay que saber ser muy inteligente para poder detectar a qué género literario corresponde tal texto bíblico. Y el género mitológico ahí está en la Biblia. Es normal, todas las culturas antiguas tienen mitología. Rómulo y Remo fundan Roma, ¿o no es así? Bien, todas las culturas tienen su mitología. La serpiente es una de ellas. Bien, entonces, este relato literario dice que producto de esta relación nacen estos gigantes. Entonces, este es el primer pecado por el cual o por el cual surgen los demonios. Porque los dioses se mezclaron con las hijas de los hombres, producto de ello nacieron seres híbridos, mitad demonio, mitad Dios, mitad humano. Así creían los judíos, por si acaso. No lo creo yo, los judíos. Esa fue la primera respuesta que ellos dieron, ¿sí? El pecado de la sexualidad. Fue tan importante esta tradición, esta primera tradición, que surgió un libro llamado Libro de Enoch, que todos ustedes lo conocen, lo escuchan, la gente en internet, YouTube, hacen videos, y History Channel y tantas cosas. Y el libro de Enoch, lo que hace es desplayarse más sobre este relato. Y habla de los Sanyasa y de los más ángeles, y aquí, bueno, todo eso ya es literario, estrictamente de ficción, prácticamente que mitológico por completo. No le voy a prestar atención a eso. Pero lo cierto es que caló tanto esta tradición de la sexualidad que se creyó, sólidamente que los demonios habían surgido producto del pecado sexual entre el ser humano y los dioses. ¿Ya? Eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Pero esto no quedó muy claro para muchos sacerdotes judíos, muchos rabinos, y dijeron, no, esto no está bien.
como que este pecado no va mucho con los dioses, porque los dioses no son carnales. Hay que buscar otra respuesta y la buscaron. Que es lo que yo he llamado el pecado de la envidia. Es un pecado más decente que va junto con la de estos seres espirituales. ¿En qué consiste el pecado de la envidia? El pecado de la envidia es importante porque la misma Biblia nos dice que el demonio cae por envidia. Lo dice Proverbios 27:4, donde dice que la ira es cruel, el enojo es destructivo, pero la envidia es algo irresistible, perdonen. O como dice Proverbios 14:30, que dice que la envidia corroe los huesos. O como lo dice en Job, capítulo 5, versículo 2, que la envidia hace morir al necio. Entonces se creyó que la envidia era el pecado. ¿Envidia por qué? ¿Por qué la envidia? Porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios lo creó a su imagen y semejanza. ¿Sí? Entonces, él tenía más preponderancia. La gracia estaba en el hombre. La gracia de él. ¿Y cómo es que ellos, siendo creados primeros y más poderosos, resulta que ellos son simplemente mensajeros de Dios? Son simples mensajeros. No pudieron admitirlo y les dio envidia y se rebelan contra Yahvé. ¿Quién es el primer promotor de este? Satanás. Esta tradición, esta segunda versión, encajaba mucho mejor en la naturaleza de estos seres angélicos, porque los seres angélicos no pueden tener sexo. Y dijeron, entonces no es el sexo, es la envidia. La envidia sí, porque la envidia forma parte no como un elemento no corporal, sino intelectual, cognoscitivo, pero no nada con el cuerpo. El ángel puede pecar con la mente, no con el cuerpo, porque no tiene cuerpo. Un ángel no puede tener sexo, porque no tiene cuerpo, ni puede sentir ningún tipo de placer por nada que sea corporal. Entonces encajaba mejor. Bien, tanto fue esto, tanta fue esta versión, que le dio más importancia, que surgió un libro llamado La vida de Adán y Eva en el año 100 a.C., donde lo que hace, así, al igual que el libro de Enoch, explayarse más en este texto. Está claro hasta ahí. Tenemos dos versiones. Pecado de la sexualidad y ahora el pecado de la envidia. Bien, nos vamos a ir a la tercera y última tradición, que es la más importante. Pero pasa que, ¿por qué hay una tercera? Porque esta tampoco encajó del todo, no gustó del todo, no gustó. ¿Por qué no gustó del todo? Por lo siguiente. Porque según esta versión, ¿verdad? Y ellos sabían que el ángel había sido expulsado del cielo, que perdió todos sus privilegios y favores, mientras que Adán continuó disfrutando de la felicidad del paraíso. Entonces, por eso se llena de envidia, ¿ya? Y de rabia. Y buscó hacer desobedecer a Dios para arrancarle de la misma condena que pesa sobre él. Entonces, ¿cuál es la dificultad que presentaba? Que hacía depender la caída del demonio por el hombre. No sé si me hago entender. A ver, nosotros, ¿cuál es nuestra tradición? Que nosotros caímos en pecado por culpa del diablo, pero aquí es al revés. El diablo cae en pecado por culpa de nosotros. Nosotros somos la manzana de la discordia. ¿Sí? Entonces, ellos que pensaban que nosotros caímos por culpa del demonio, dijeron, esta segunda versión no encaja. Y dijeron, hay que buscar una tercera. Y llegaron a la tercera, que es la que ustedes más conocen, chicos. Y sin embargo, ya vamos a darnos cuenta de algo. Si yo a ustedes les pregunto, no me contesten, ¿por qué Satanás se convirtió en Satanás? ¿Por qué se rebelaron? Ustedes me van a decir por esta versión que está acá, que es la llamada versión del cántico de Isaías y Ezequiel. ¿Ya? ¿Qué dice esta versión? Si ustedes revisan Isaías y Ezequiel, Isaías capítulo 12, versículo 14 y Ezequiel capítulo 28. Aquí está el texto, permítame, para leerlo con ocasión de causa. Isaías dice así. Ustedes se lo conocen de memoria seguramente este texto. Perdonarán que yo tenga que leerlo. Ya la cabeza la tengo muy cansada. Bien, dice así, chicos. Isaías capítulo 14, versículo 12. ¿Cómo has caído de los cielos? ¿Cómo has caído de los cielos, Lucero, hijo de la aurora? Has sido abatido a tierra, dominador de naciones. Tú que habías dicho en tu interior, al cielo voy a subir. Por encima de las estrellas divinas voy a establecer mi trono. Me sentaré en el monte de los dioses,
Miren lo que digo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Me sentaré en el monte de los dioses, no en el monte de Dios. ¿Sí? No existe un Dios, existen muchos dioses, entre ellos Yahvé. El pueblo judío se hace monoteísta apenas en el Nuevo Testamento. Creer que el pueblo judío en el Antiguo Testamento era un pueblo monoteísta es un error histórico garrafal. Garrafal. No podemos hablar de monoteísmo en el Antiguo Testamento, eso es imposible. Podemos hablar a lo mucho de enoteísmo y en un principio politeísmo. Bien, continuemos. De los dioses, ¿verdad? Allá por los confines del norte, subiré sobre las crestas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? El Altísimo en hebreo es el Elión, ¿sí? Eloa en singular y en plural Elión. Eloa, Elión, el Altísimo, es el Dios él. Pero ha sido precipitado al Sheol. Miren esta palabra, graben, quédense con esta palabra. Ha sido precipitado al Sheol, a lo más hondo del pozo. Bien, partamos con esto. De este texto hemos sacado varias conclusiones. Primero, que el pecado fue la soberbia. Segundo, que este ángel se llamaba Lucero. Ustedes la tienen como Lucero en español. Tradúzcanla al latín, le sale Lucifer. Que además quería subirse en el trono de Dios y hacerse como los dioses, pero que fue castigado y fue enviado al Sheol. Bien, partamos. ¿Qué es el Sheol? ¿Saben lo que significa la palabra Sheol en hebreo? Significa no sé. Eso significa Sheol. No significa infierno. El concepto de infierno fue posterior en el Nuevo Testamento. En su lengua original, Sheol en hebreo significa no sé, porque los judíos que no tenían ni la menor idea que existía los lugares de ultratumba, el cielo y nada de estas cosas, ellos creían que cuando una persona moría, no sabían qué pasaba. Se acababan los pensamientos, se acababan los proyectos. Eso es el Sheol. No es la tumba, por si acaso. No, no es la tumba. Sheol es el acto de no saber qué va a pasar con ese hombre que está en la tumba. Eso es un Sheol. Espero que esté claro. Luego la palabra Sheol con el mundo griego va a ser transformado por Gehenna, que es el infierno griego, ¿sí? Porque la palabra Sheol no tiene nada que ver con la palabra Hinnom. Hinnom, de donde viene Gehenna, Hinnom es un valle, el valle de Ben Hinnom, hijo de Don Hinnom, que era el valle, un peñasco, donde se depositaban cadáveres sacrificados a los ídolos, y es a lo que hace referencia a Jesús cuando quiere dar catequesis sobre el infierno. El gusano que nunca muere, el fuego que nunca se apaga, que es un lugar donde botan cadáveres, donde hay cadáveres germinan gusanos, germinan moscas, y la tierra caliza hace que el fuego nunca se apague. Ese es el valle de Ben Hinnom. Espero no confundirlos. Bien, tenemos ya varias pautas con este texto. Ahora vámonos a Ezequiel 28. Porque los judíos hicieron eso, mezclaron estos dos textos, lo unieron para sacar esta conclusión de que esta era la caída de Satanás. 28, versículo número 12. Eras el sello de una obra maestra, colmado de sabiduría y de consumada belleza. Morabas en el Edén, en el jardín de Dios. Toda suerte de piedra preciosa engalanaban tu manto: rubí, topacio, diamante, crisólito, piedra de ónix y jaspe, zafiro, malaquita, esmeralda. En oro estaban labrados los aretes y pinjantes que llevabas, preparados desde el día de tu creación. Hice de ti un querubín protector, graben esa palabra, centellante. Estabas en el monte santo de Dios y caminabas entre piedras de fuego. ¿A qué conclusión llegaron los judíos que estaban viendo aquí a Satanás? De que era hermoso, de que era bello, ¿sí? De ahí sacamos nosotros ese pensamiento de que Satanás era Luzbel, no sé de dónde sale la palabra Luzbel o Luz Bella, un error teológico garrafal. Bueno, lo cierto es que era hermoso, físicamente, como que si el demonio tiene cuerpo. No sé de dónde sacan que era físicamente bello. Lo cierto es que hice de ti un querubín. Ah, profesor, ahí está la jerarquía de Satanás, era un querubín. Satanás era un querubín, porque ahí dice el texto. Bien, estamos mal. Eso no es así. A ver, chicos, y aquí viene una pregunta importante. ¿Quién se inventó de que estos dos textos hablaban sobre la caída de Satanás? Fue un ser humano, una persona, un judío rabino, fariseo llamado Simeón ben Chetaf, que era un miembro altísimo del Sanedrín, era un nazí, era un presidente del Sanedrín en el año 83, antes de Cristo. Así que ni siquiera fue nuestra iglesia quien dio esta interpretación. Esta interpretación es judía, de un hombre, ni siquiera de un consenso.
de un hombre. Él vio en estos dos textos la caída de Satanás. Él la vio. Y dijo, aquí está la caída de Satanás. Pero ¿qué dice el texto? ¿Verdaderamente habla de la caída del diablo? Para nada. Observen ustedes en el versículo 11 del mismo capítulo 28, ¿a quién se dirige? Al rey de Tiro. A él se está dirigiendo. Lo mismo que en Isaías. Dicho de otro modo, el texto de forma implícita, literal, radicalmente habla del rey de Tiro, no de ningún diablo. La interpretación de que este texto habla de manera indirecta sobre el diablo la dio Simeón ben Chetaf, un judío. Ni siquiera los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia lo que hicieron fue aceptar esa tradición. ¿Por qué? Porque era una tradición demasiado importantísima. Superó a las otras dos anteriores. Y todo el mundo se quedó al punto que ustedes hoy en día también creen exactamente lo mismo. ¿O no es así? Porque hasta yo también lo creía así. Entonces, profesor, ¿quiere decir que Satanás no cayó por soberbia? No estoy diciendo eso. Porque la Biblia sí nos habla de una soberbia. De que él cae por soberbia, por envidia. Ya leímos los textos de Proverbios. Lo que estoy diciendo es que estos dos textos de aquí no hablan de manera directa ni indirecta del diablo, al menos no es revelación directa de la iglesia, sino de una tradición judía muy antigua, en este caso de un hombre, Simeón ben Chetaf. Ahora bien, ¿y qué dice el Nuevo Testamento? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijeron los apóstoles? ¿Qué dijeron los escritores del Nuevo Testamento? Algo tienen que haber dicho. ¿Cuál de estas tres tradiciones les gustó más? ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Cuál de estas tres tradiciones les pareció la más convincente? ¿La de la sexualidad, la de la envidia o la de la soberbia? Quizás todos ustedes piensen que sea la última, la de la soberbia. Pues no, no. Ni tampoco la de la envidia. Para sorpresa de ustedes, chicos, fue la de el pecado de la sexualidad. Permítanme que avance aquí unas diapositivas. Bien, aquí quiero llegar. Entramos al Nuevo Testamento. Ok. Profesor, ¿dónde está eso en la Biblia? Váyanse a la carta de Judas 6:7 y dice así. A los ángeles que no mantuvieron su dignidad. Aquí ya no hablan de dioses. ¿Por qué? Piensen, ¿por qué ya el texto no habla de dioses o hijos de Dios, sino que dice ángeles concretamente? Porque el Nuevo Testamento ya estamos en una cultura griega, ¿sí? Los ángeles reemplazan a los hijos de dioses del mundo hebreo, ¿sí? Está claro. A los ángeles que no mantuvieron su dignidad y abandonaron su propia morada, Dios los encerró con cadenas eternas en cárceles oscuras, hasta que llegue el gran día del juicio. También Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que como ellos, es decir, los ángeles, fornicaron y se dejaron llevar por el uso antinatural de la carne, sufrieron el castigo del fuego eterno y ahora sirven de ejemplo. Judas 6:7. ¿Qué dice Judas 6:7? Judas lo único que está diciendo es, hablando lo que pasó en Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4. Eso es lo que está diciendo. Que el pecado de Satanás y de los ángeles fue haber tenido relaciones sexuales con las mujeres de los hombres. Eso es lo que está diciendo el texto. Siguiente texto y el último, porque solo son dos. Al menos yo he encontrado dos, no he encontrado más. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Esta carta petrina, que no la escribió Pedro, por supuesto, porque fue escrita en torno al año 125 después de Cristo. Fue escrita, de hecho, el único autor biógrafo que tenemos es Pablo, es el único. Pero bueno, ya podemos hablar en cualquier momento acerca de todo esto. Dice así el texto: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los precipitó en las cavernas tenebrosas del Tártaro, que utiliza una palabra griega, tártaro, ¿sí? Es lo mismo que viene a ser la Gehenna, más o menos. Y allí los mantiene hasta el día del juicio. Mantiene esa relación con el texto de Judas y en consecuencia con el de Génesis. Entonces, no se habla de pecado de envidia ni de soberbia, se habla estrictamente del pecado de la sexualidad. Dios no perdona a los ángeles que pecaron. ¿Qué pecado cometieron esos ángeles? Haber tenido sexo con las hijas de los hombres. ¿Sí? Entonces, podemos saber nosotros de manera literal, con la Biblia, cuál fue verdaderamente el pecado de Satanás y los ángeles. De acuerdo al texto bíblico, fue el pecado de la sexualidad. De acuerdo a la tradición, fue el pecado de la soberbia. Los padres de la iglesia como tal, hasta el día de hoy, se basa, miren, se basan en las tres. Si ustedes leen el catecismo, yo creo que aquí lo tengo. O sea, la iglesia es sabia, la iglesia no es tonta.
La iglesia es tan sabia que utiliza las tres menciones, las tres, incluido el pecado de la sexualidad. Lo que pasa es que eso no se enseña en tu parroquia, o no te lo enseña el hermano que te está hablando sobre el demonio, no te enseña eso, porque normalmente, pues, a veces olvidamos la parte histórica, que es fundamental, ¿no? En el año 1993, nuestra Santísima Iglesia Católica publicó el Nuevo Catecismo, en el que redujo la enseñanza. Cuando digo redujo, no quiere decir que los minimizó como menosprecio, sino que trató de ser concreto. La enseñanza de Satanás en los puntos número 391, 395, que dice así: Satanás y los demonios eran ángeles buenos, creados por Dios, que por su propia voluntad pecaron y se hicieron malos. Segundo punto, su pecado fue el que menciona segunda de Pedro. Miren lo que estoy diciendo. Su pecado fue el que menciona segunda de Pedro 2:4, es decir, el pecado sexual, la primera versión, ¿sí? En el numeral 392, eso dice el catecismo. En el numeral 392 dice que el pecado fue lo que se menciona en segunda de Pedro 2:4. Pero al pecar Satanás y los ángeles que quisieron ser como dioses, es decir, fue el pecado de la soberbia, en el número 392. Entonces Satanás, por envidia, intenta hacer caer al hombre para desobedecer a Dios. Es decir, que su pecado fue también el de la soberbia, 391. ¿Ya? Ok. Para ir terminando, ¿sí? Porque esto solamente, les dije que iba a hablar solamente sobre el origen de Satanás y su caída, ¿verdad? Bien, entonces, vamos a ir recapitulando para terminar. Ya hablamos de el origen y su caída. Al día de hoy, ¿qué es lo que nosotros mantenemos? Principalmente el último pecado, el de la soberbia. Ahora bien, vamos con los pequeños puntos. ¿Concluimos que Satanás era un querubín? No, imposible. Porque repetimos, el texto no está hablando de Satanás, sino de un ser humano. ¿Pero por qué le llama al rey de Tiro? ¿Por qué el texto de de Ezequiel, le llama querubín? Recuerden lo que les dije, que era un querubín en el antiguo Israel. Era un protector, era un animal enorme. Les describí que se colocaba dentro de la puerta del templo. ¿A quién custodiaban los querubines? Al rey, al sacerdote, al templo, pero principalmente al arca de la alianza. Entonces, el rey de Tiro, cuando se le llama querubín protector, es porque es precisamente eso. No porque él sea un querubín de piedra, o porque él sea un ángel, ni mucho menos, sino porque la función del querubín es ser protector. Lo único que le está diciendo cuando le dice eres un querubín es que eres un protector. Eso es todo. No le está diciendo al rey de Tiro que es un ángel, ni mucho menos. No sé si está claro, ¿no? Que era rico, bello, hermoso. Por supuesto, el rey de Tiro tenía todas esas cualidades, ¿sí? Quería ser semejante al Altísimo. Era tan hermoso y tan rico, tanto poder, que él mismo cometió autoidolatría. Él mismo se hizo Dios y quería que lo adoraran. Ese fue el pecado. Eso es lo que quiere decir el texto. Eso es lo que quiere decir el texto. Y para terminar, chicos, si la palabra lucero, Lucifer, es lo mismo, lucero y Lucifer es lo mismo, y está en el texto de Isaías, y usted me está diciendo, profesor, que no tiene nada que ver con el diablo, sino que ese es el rey de Tiro, ¿de dónde sacamos nosotros que Satanás se llama también Lucifer? ¿Han escuchado ustedes a exorcistas, incluso sacerdotes, incluso apologistas, incluso decir que Satanás y Lucifer son el mismo demonio? Es más, hay otros sacerdotes como el padre José Antonio Fortea que dicen que no, que más bien son dos demonios diferentes. La pregunta es, ¿en qué parte del texto bíblico se dice que Satanás se llama Lucifer o que Lucifer es un demonio? Ninguna. No hay unos, ni siquiera el más mínimo, nada. Pero sí hay lo siguiente. Déjenme ver si lo tengo por aquí, creo que aquí lo tengo, perdónenme un ratito. Déjenme buscar una cosa que quiero buscar. Este texto se me olvida siempre. Perdónenme un ratito, déjenme un tiempito para una cosa. Si no, yo les prometo enviárselos más tarde. O le mando a Rigo y Rigo, yo solo quiero saludar a Rigo. Perdón, saludar a Rigo. Yo se los envío a Rigo para que Rigo los ponga en los comentarios. Son 3 textos bíblicos. A ver, chicos. La palabra Lucifer es una palabra en latín que significa lucero.
hemos visto que en el texto de Isaías y Ezequiel ese Lucifero, Lucero, es el rey de Tiro. No hay que darle más vuelta al asunto, señores. No hay que darle más vuelta al asunto. Existen varios textos donde aparece la palabra Lucifer. Está en Proverbios 4, versículo. A ver, vamos con me gusta con el texto para que nadie me diga el profesor se inventó. Vamos a ver. Aquí está, Proverbios. Proverbios 4, es que sé que es el 4, pero no me acuerdo del versículo. A veces tenemos tanta información en la cabeza, nos olvidamos de muchas cosas, ¿no? Es normal. 4:18. La senda de los justos es como la luz del lucero, que se va esclareciendo hasta que el día es pleno. A ese texto pónganlo en latín, pues, y van a ver qué palabra les va a salir. Le va a salir lo siguiente: la senda de los justos es como la luz del Lucifer. Bien, este texto está hablando del demonio porque aparece la palabra Lucifer. No, pues, ¿quién es Lucifer aquí en el texto del Proverbios? ¿Quién? ¿Qué dice aquí? La luz de los justos, de los sabios, de los santos. Ellos son Lucifer, porque la palabra Lucifer no es un nombre, es un adjetivo calificativo. ¿Y qué significa Lucifer? Lucero. ¿Qué es el lucero? La luz. La luz. El alba que resplandece en la mañana. Esa es la luz. Eso significa Lucifer. Vámonos a segunda de Pedro. Perdón, hay un mosquito. Disculpen. Un mosquito que me está diciendo ya termina, que ya están aburridos, ya están cansados de escucharte. Ya les prometo que terminamos, chicos. Quiero concretar esto y nos vamos, yo les prometo. A ver. Déjenme en segunda de Pedro. Déjenme ver si encuentro. Aquí está, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Contamos también con la firmísima palabra de los profetas. Hacéis bien en prestarle atención como si fuera una lámpara que ilumina un lugar oscuro, en la espera de que despunte el día y surja sobre vuestros corazones el Lucifer de la mañana. ¿Quién es el Lucifer de la mañana según la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19? Los profetas. ¿Aparece el diablo aquí? No. Y en el último texto, Apocalipsis 22:16. Apocalipsis 22:16. Vamos a ver quién es este último Lucifer. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para explicar todo lo referente a las iglesias. Yo soy el retoño y el descendiente de David, el Lucifer radiante del alba. Ustedes van a ver en su español el lucero radiante del alba. Aquí está, no me lo estoy inventando. No sé si se puede ver ahí. El lucero, Lucifer en latín. Ahora bien, ¿quiere decir que Jesús es el diablo? Habría que ser loco para creer eso, ¿no? Jesús es la luz que resplandece. Él es la luz eterna, la luz que brilla en las tinieblas. Él es la verdad. Entonces, el Lucifer en el Apocalipsis es Jesús. Aparece también en el último versículo del capítulo 2 de Apocalipsis. Él es la luz. Al punto que en el papado de Benedicto XVI, ustedes saben que en el sábado de gloria se canta, el sábado de vísperas de domingo de gloria, se canta el pregón pascual. Ese himno maravilloso que dura como 15 o 20 minutos, ese himno menciona este capítulo 16 del versículo 22 del Apocalipsis. Ustedes lo tienen que haber cantado, chicos. Pero cántenlo en latín como lo hizo el Papa Benedicto XVI. Y cuando sale Jesús Lucifer, Jesús es Lucifer, el lucero que radiante la mañana, ¿qué dijeron los protestantes? Perdonen la expresión un poco dura. Ignorantes que desconocen esto. ¿Qué se les ocurrió decir? Que el Papa estaba invocando al diablo en el Vaticano. Y salió un boom, en YouTube, los canales. El Papa invocó al diablo, el Papa invocó al diablo. No, papanatas, el Papa no invocó al diablo. El Papa está cantando en latín y está diciendo que Jesús es el lucero, el Lucifer radiante del alma. Entonces, de acuerdo a esto bíblico, ¿existe un demonio llamado Lucifer? No, tajantemente no. Imposible. El único demonio que tiene nombre en la Biblia es a quien actúa como Satanás, que no sabemos su nombre, pero lo seguimos llamando Satanás. ¿Sí? Vamos a decirle Satanás. Baal-Zebul, que era el antiguo dios Baal, cananeo. Asmodeo, que es el único que aparece en Tobías por única vez en la Biblia. Apolión o Abadón, que aparece en el libro del Apocalipsis. ¿Quién más?
Nadie más. Azazel no es un demonio, es un ritual. Si quieren saberlo, ya me preguntarán en otro momento, en cualquier momento. Azazel no es un demonio, aunque lo digan en YouTube, los textos aquí y acá. Es un demonio en la literatura judía apócrifa, pero no en la Biblia. ¿Qué otro nombre? Bueno, ya habrán. Pero esos son los nombres de los demonios, no hay más. Estoy diciendo que necesitan más demonios. Estoy diciendo lo que menciona la Biblia. ¿Sí? Entonces, la Biblia no menciona ningún demonio llamado Lucifer, Luzbel, o Lucero, ¿cómo es que le dicen? Luzbel, ¿verdad? Luzbel, así. ¿Ya? Entonces, si queremos mencionar al demonio como tal, al jerarca, tenemos que decir Satanás. Así de sencillo. ¿Sí? Ahora, ¿te estás contradiciendo, profesor, a los exorcistas, a los sacerdotes? Bueno, a lo mejor, y quiero dar crédito a eso, es que en los exorcismos aparezca un demonio que sí se llame así. Pero lo que quiero dejar claro es que en la Biblia no aparece ese nombre. Eso es lo que quiero dejar claro. Que luego en una revelación de los exorcismos existe un demonio que coincidentemente se llame así, Lucifer, eso es otra cosa. O que por tradición se le sigue llamando Lucifer a Satanás. Y los exorcistas quieren hacer eso. Perfecto. Está perfecto. Porque quizás no han analizado el texto desde este punto de vista histórico. Y se mantiene esa tradición. ¿Sí? Cualquiera de las dos cosas puede pasar. Pero lo que les digo tajantemente, de forma categórica, en virtud del estudio bíblico desde el punto de vista académico, es que Lucifer como tal, como demonio, no aparece en el texto bíblico. Bien, bien chicos, se quedan cabos sueltos, muchas cosas se quedarán sueltas, no podemos terminar, es imposible, el campo es muy extenso, pero creo que me voy a quedar hasta aquí por respeto a cada uno de ustedes que tienen que descansar, y bueno, y mi garganta también tiene que descansar. Les agradezco ante todo y les pido disculpas a cualquier desavenencia. Espero no se haya malinterpretado mis palabras, mis textos, y quiero reiterar diciendo esto. Toda la revelación llega a su plenitud en la Iglesia Católica. Toda la revelación llega en plenitud a la Iglesia Católica. Lo que yo les he enseñado es lo que ellos pensaban. Por eso los hice transportar a ustedes en el tiempo. No les estoy diciendo que lo que ellos pensaban sea lo correcto y que lo que hoy nosotros pensamos es incorrecto. No. Lo que les he dado es una enseñanza académica desde atrás, desde la historia. Y Rigo, que conoce muy bien la historia, me entiende. Porque Rigo es un experto en historia. Él sabe muy bien cómo estoy tratando este tema ahorita. ¿Está claro? Espero que no surjan ningún tipo de inconvenientes. Muchísimas gracias. Ok, Víctor, vamos a hacer unas breves preguntas porque como bien dices, ya es tarde y es un campo muy amplio el cual hay que atender y son pues, demasiadas preguntas. Entonces vamos por la primera, Víctor, y es la siguiente. Oliver Herrera nos pregunta, ¿cómo sería entonces realmente las representaciones o imágenes del Arca de la Alianza si querubín o serafín hacen referencia a un animal? Una pregunta magnífica. Si tú vas a Google, la representación es errónea. Porque en Google, ¿qué está? Una cajita de oro y encima de ello hay dos angelitos con forma humana con ángeles, ¿verdad? Esa es la representación icónica tradicional. Eso es un error. Así no eran los querubines. Es que, déjenme ver, es que créanme que yo encantado les enseño, pero déjenme ver, regálenme un minutito. No sé si les puedo enseñar aquí. Acá, yo les voy a enseñar por medio de mi tablet. A ver. Denme un minutito. Ya les voy a enseñar cómo era un querubín. Recuerden, hermanos, dejar su like, su comentario, compartir. Y saludos a todos. Ya tenemos más de 100 personas conectadas. De hecho, hay 111 personas conectadas en vivo. Bastantes. Qué alegría. Qué alegría que se hayan quedado hasta el final. A ver, chicos. Les va a gustar esto. Vamos a ver. Van a conocer a un querubín de verdad. Ah, caramba, me está jugando. El diablo me está jugando sucio. No quiere que les enseñe, dice. Sí, Porque así estoy que es. pongo y pongo. Ahora sí, vamos a ver. Querubines. Ok, aquí está. Aquí está. Miren, chicos. Déjenme ver aquí. La imagen se agranda. Créeme que el demonio hace de la suya. Ya, aquí. A ver. No sé si puedan ver ahí. ¿Estoy enfocando bien? ¿Me dice si estoy enfocando bien o mal? Ahí, ¿Ahí está la bien? más. Sí. Ahí está un querubín. En el mundo acadio son exactamente igual.
Rigo, tú sabes de historia, Los ¿verdad? Lamazú. Estos son los Lamazú, los querubines del antiguo Israel. Así creían los israelitas que eran los querubines. Bien, el arca de la alianza era una cajita pequeña que estaba en medio de los dos querubines. Por lo tanto, los querubines no estaban encima del arca de la alianza, estaban a los lados custodiándola. Ujú. Estos dos mismos animales de 4.5 metros de alto estaban dentro del templo. Y el arca de la alianza era tan chiquitita que apenas se la podía ver en medio de estos dos animales enormes de piedra. Así que los querubines no estaban encima del arca de la alianza, ni eran angelitos con seres, como en forma humana, con alitas. No, eso es una representación errónea. Así eran los querubines en el antiguo Israel. Déjenme ver si aquí se ve, aquí se lo ve de lado. Aquí se lo ve de lado, perdón, ahí creo que se ve, ¿verdad? De lado un poquito más, ahí, ahí. Sí, es un Ahí, Lamazú, sí. ahí está un querubín, ¿sí? Patas de toro, alas de águila, cuerpo, la cabeza humana. Representa al rey de turno, es mi cabeza humana, ¿sí? De hecho, Déjenme ver si... tiene una Ujú. corona con varios pares de cuernos que en Mesopotamia significaban fertilidad o el sumum de la santidad, ¿no es así? Así es, así es. Y mira, ¿ves? Aquí está con el arca de la alianza, ¿ves? Ahí está, chiquitito. Así se custodiaba el arca de la alianza. Esto es real, así. ¿Está claro? Ahí, ¿verdad? Ahí está el sacerdote ofreciendo holocausto. Miren lo que dicen los protestantes, ¿no? No se permiten imágenes. ¿Y qué ven allí? Dos enormes imágenes recibiendo la misma adoración del arca de la alianza. Ahí está el sumo sacerdote haciendo oblación de sacrificio a el arca de la alianza. Y ahí están los animales enormes. ¿Son idólatras? No, ellos no entendían ese concepto. Para nosotros eran idólatras. Ellos no entendían ese concepto de idolatría, porque eran enoteístas. Miren ustedes, ahí está. Entonces, esos eran los lamazú, chicos. Estas imágenes vienen a ser erróneas. Esta imagen es ya la errónea. Ahí. Esto no sucede. Así no eran los querubines. ¿Respondida la pregunta? Ok. Va la otra. Va, pregunta Antonio Miguel. Dice, ¿en qué se diferencia el demonio masónico Baphomet? Baphomet. Ya, ok. En primer lugar, Baphomet no es un demonio basónico. ¿En qué sentido? Que el origen de Baphomet o Baphomet no tiene nada que ver con la masonería. Existe mucho antes que el inicio de la masonería. La masonería surge en el año 1717 en Londres, la masonería especulativa. Algún día podemos hablar de la masonería. Baphomet es un ser mitológico que fue creado en la Edad Media. No sabemos con exactitud ni por quién. Lo que sabemos es que el nombre Baphomet viene de una desambiguación del nombre Mohamed. Y Mohamed viene de Mahoma. ¿Y quién es Mahoma? El profeta del Islam. Dicho de otro modo, este ser, que es una cabra con senos, ¿verdad? Que se lo representa como el diablo, como el demonio, etcétera, no era otra cosa más que una prefiguración de Mahoma. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que para esa época se estaba llevando a cabo las cruzadas. Y las cruzadas se llevaron entre los caballeros del temple, caballeros templarios, ¿sí? Y los, los moros, los musulmanes. No podemos decir los árabes porque no, los judíos también pueden ser árabes. Bueno, no con conceptos. Entonces, es por eso que surge este personaje. Tanto al punto de que a los caballeros templarios, miren, aquí un poquito, resulta que el rey Felipe IV el Hermoso le debía dinero a la iglesia, ¿ya? A los caballeros templarios. Entonces, entre el rey y el papa, esto es historia por si acaso, confabularon contra los caballeros templarios y dijeron que, porque ambos no querían pagarle la plata a los caballeros templarios, porque tenían mucha plata, riquezas, tierras, eran militares, monjes militares, y dijeron que ellos habían adorado en secreto a Baphomet. Entonces se los llevó a la hoguera. ¿Sabes cuándo los asesinaron? Un viernes 13 de octubre de 1307. De ahí viene la leyenda del Viernes Negro, del Viernes 13, del famoso día oscuro del Viernes 13, ¿no? Entonces, este ser, Baphomet, es creado en la Edad Media como un rechazo a Mahoma y a los musulmanes. Que sea un demonio en la Biblia no aparece. Que los masones suelen utilizar a este demonio, Baphomet, pero no es que forme parte del estatuto de la masonería o de la enseñanza masónica o de la simbología masónica. No, lo que pasa es que dentro de la masonería, como se permite la entrada de cualquier credo religioso, entre ellos el satanismo y el ocultismo, dicho masón que profesa esa fe puede entrar o permitir entrar a esta figura dentro de sus escritos, dentro de sus enseñanzas. No sé si me hago entender. Pero no es que Baphomet sea un demonio masónico cuyos estatutos sean masónicos o que pertenezca a la simbología masónica. Pero ciertamente un masón que es ocultista, que profesa el ocultismo o el satanismo, va a poder enseñar a este personaje.
Pero repito, este personaje no es bíblico. Surge en la Edad Ok, Media. Ujú. listo. Víctor, ya que estamos hablando un poquito de esto del diablo, de Satanás y todo esto, yo te quería hacer una pregunta. Esta corre por cuenta mía. Tú como médico que trabajas en un hospital, ¿qué experiencia, digamos, más fea has tenido trabajando ahí así de este carácter paranormal? A ver, los casos son muy raros. De posesión me refiero, de posesión. De influencia es más común. La diferencia es que en la influencia el demonio ataca desde afuera hacia la persona y en la posesión el demonio está dentro, ¿ok? Posesión como tal, en mis 10 años que llevo en mi hospital no he visto ninguna. Luego lo que es infestación diabólica, que tú y yo hemos conversado ya por interno, ¿te acuerdas del video que me mandaste, etcétera? Que estuvimos dialogando sobre ese tema. De esas cosas es muy común, y tú lo sabes, muy común. Eso se llama infestación diabólica, ¿ya? Influencia diabólica es más común, pero posesión, personalmente en el hospital no he visto, pero sí he visto posesiones y casos muy horrendos fuera del hospital, que sí lo hay. Entonces, las manifestaciones son muy parecidas a lo que uno puede ver a veces en las películas, pero que ciertamente hay mucha exageración también. Lo que siempre hay en el demonio es esa aversión a lo sagrado, odio a lo sagrado, rechazo, repudio a lo sagrado, blasfemia por doquier y la agresividad. Agresividad. Y siempre te van a sorprender con cosas que forman parte de lo sobrenatural, no de lo natural. Entonces te pueden saber cosas que nadie sabe, que está a tu alrededor, que el demonio tiene ese poder, que no es un poder. La gente cree que el demonio tiene un poder, no es que tiene un poder, simplemente que forma parte de su naturaleza espiritual. El demonio puede saber cosas que yo no sé. Por ejemplo, yo estoy en este momento en una iglesia, suponiendo un ejemplo, y me van a hacer un exorcismo. Y yo no sé que detrás de esa puerta, yo no sé que ahí hay una escoba y un recogedor. Yo no sé por qué, porque por mi naturaleza humana yo no puedo ver más allá de la puerta o de la pared, Sí, pero el demonio sí, porque es un ser espiritual. No es que tiene un poder, es que sencillamente forma parte de su naturaleza y en virtud de su naturaleza espiritual puede verlo. Una vez que la persona queda libre del demonio, pierde ese poder. Nunca tuvo en realidad ese poder. No sé si me hago entender. Ya, entonces, sí. estos casos es lo que tú puedes ver en un exorcismo. El demonio tiene el poder, entre comillas, de la precognición, premonición, clarividencia, levitación, pero es en virtud de su naturaleza. Sin embargo, se ve de manera muy inusual. No es que tú lo puedas ver como en las películas, pero cosas horrendas, sí. Cosas horrendas, más infestación diabólica, eso se ve mucho. Eh, yo vi el caso y era, bueno, creo que vamos a hacer un programa, ¿no? El 31 de octubre te voy a dar testimonio. Eso les voy a dejar con la pica mejor, porque tengo algunos testimonios de que he visto en el hospital de infestación diabólica, que son vistas por mí, o sea, en primera persona, no es que me la contaron. ¿Ya? Yo se las voy a comentar, así que tienen que conectarse, si Dios lo permite, el 31 de octubre, vamos a hacer este programa, Dios primero. Entonces ahí vamos a hablar de eso, ¿ya? De estos eventos paranormales. Ok. Nos pregunta John Villamil. Dice, ¿se puede hacer una diferencia entre Satán y el líder de los demonios como si fuera una entidad enteramente maligna, consciente de sí misma? ¿Pudo ser creada por Dios a esta entidad? A ver, de acuerdo a la tradición cristiana y al texto bíblico, no quepa la menor duda que el principal es Satanás, a quien llamamos Satanás. Eso no quepa la menor duda. A quien le llama la Biblia el diablo. Por ende, se entiende que él es el jerarca. Se entiende. Sin embargo, existe un solo texto bíblico que en la Biblia le llaman a un demonio jerarca y no es a Satanás, es a Beelzebú. Oh Jesús, tú expulsas demonios por orden del príncipe de los demonios. ¿Quién es el príncipe? El principal. ¿Y quién es el principal de acuerdo al texto bíblico? Es Baal-Zebul. Entonces, eso me lleva a Víctor Gamboa, a la conclusión de que los judíos creían que Belcebú y Satanás eran la misma persona. Sin embargo, para los sacerdotes, exorcistas, dicen que son diferentes. Para mí eran lo mismo, por esa relación, porque en ningún texto a Satanás le llaman príncipe de los demonios o el principal, solo a Baal-Zebul. Entonces, para mí eran lo mismo. Entonces, para mí Satanás es el jerarca, el jerarca. Obviamente, como ya lo mencioné, Dios no lo creó de esa manera. Dios lo creó como ángeles, ángeles. Dice la tradición de la enseñanza de que ellos tuvieron que pasar una prueba. No sé si has escuchado esa palabra, que tuvieron que pasar una prueba. Los que pasaron se quedaron con Dios y los que no se transformaron en demonios. Bien, esa hipótesis
para mí surge de Santo Tomás de Aquino, porque en la Biblia no habla nada de ninguna prueba, de ninguna, no existe eso en la Biblia. Entonces yo creo que es una interpretación del doctor Angélico y la hemos nosotros heredado. Entonces, no puedo hablar de certeza de una prueba, pero lo que yo sí les puedo decir a tenor de lo que dice el texto bíblico es que los demonios se transforman, no cambian en realidad de naturaleza, siguen siendo igual espíritus, transforman simplemente su voluntad y su inteligencia a demonios simplemente por la soberbia, que es lo único que el texto bíblico nos dice de forma literal, que ya lo leímos, la soberbia. Soberbia, ¿por qué? Es lo que no nos dice el texto bíblico y es por eso que tenemos tres hipótesis. Ok, ok. Otra pregunta de Nancy dice, ¿el demonio puede saber nuestros pensamientos? Taxativamente no, solo Dios. Solo puede intuir lo que yo voy a hacer, porque me está viendo, pues. Él me está viendo, así que él sabe mi rutina, pero si yo cambio esa rutina, él no puede saber que yo la voy a cambiar. Él no es Dios. Solo a Dios le corresponde la omnisciencia. Ok, ok. Otra pregunta. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quién inventó que Satanás era ministro de alabanzas en el cielo? Nos pregunta Piedad. Simeón Ben Chetaf, en el año 83, cuando relaciona a Satanás con los textos de Isaías y Ezequiel 28, que es lo que tratamos. Él relaciona a Satanás con esos textos. Antes de eso no existe. Ok, Un rabino del siglo primero antes de Cristo. ok. Nos pregunta Oliver, perdón por la ignorancia. ¿Hay o cuál es la diferencia entre un ángel caído y un demonio? Ninguna, es lo mismo. Se le llama ángel caído a los demonios porque cayeron en desgracia. Dejaron de tener su dignidad de hijos de Dios para ser ahora ángeles réprobos, también se le llama. Reprobados, es decir, excluidos de Dios. Es lo mismo, ángel caído o demonio. Son Ok, sinónimos. es lo mismo, sí. Nos pregunta Rosarito, o Rocarito, dice, segunda de Pedro 2:4 no dice que el pecado fue sexual, tampoco el Catecismo de la Iglesia Católica dice en los numerales 391 a 395 que haya sido pecado sexual. Dice, ¿por qué usted interpreta que el Catecismo de la Iglesia Católica sí habla de pecado sexual? Bien. Observen ustedes lo que dice ustedes mismos revisen la Biblia, revisen la segunda epístola de Pedro y revisen la carta de Judas 6. Entonces, obviamente no aparece la palabra pecado sexual, ¿sí? Pues yo puse el título, pecado, el pecado de la sexualidad. Pero ambos textos bíblicos lo único que hacen es remontarse al texto de Génesis 1:6. ¿Y cuál fue el pecado que cometieron en Génesis 1:6? Es el pecado de la relación sexual que hay entre estos seres y las hijas de los hombres. Por eso dice, los ángeles que abandonaron su propia morada, ¿verdad? Y que mantuvieron relaciones contranaturales, algo así dice el texto, ¿verdad? Con las hijas de los hombres. Entonces, en los dos textos bíblicos hacen relación a ello. Y el catecismo lo que hace es aprobar estas tres versiones. Ciertamente toma como más importante la de la soberbia, basándose en el texto de Isaías y Ezequiel. Sí lo dice, observen el texto. No dice la palabra pecado sexual, ese lo puse yo. Yo puse las tres nombres de las tres versiones, pecado sexual, pecado de la envidia, pecado de la soberbia. Pero el pecado está ahí. ¿Cuál es el pecado que cometieron en 6:1:4? Haber tenido relaciones sexuales. Producto de esa relación antinatural salen los nefilín o gigantes, o gregoris que también le llaman. Ok. Nos pregunta el idólatra, ¿cómo entender el verso de Apocalipsis que dice el diablo fue encerrado durante 1000 años? Bueno, es complicado, porque tienes que entender que primero hay que remontarte al contexto histórico, cuando se está escribiendo el Apocalipsis. ¿Sí? El Apocalipsis fue escrito en su tiempo, para la gente de su tiempo, y para momentos que están sucediendo en ese momento. En ese momento. Obviamente, la palabra encarcelado no quiere decir que el demonio va a estar en la reja, en un cuarto. No, significa que va a Ok, tener limitado su poder. Va a tener limitado su poder. 1000 años es un número alegórico. Es un número que significa corto, corto tiempo. ¿Ya? Y que durante ese corto tiempo el demonio va a tener limitado su poder, no va a poder actuar como está actuando ahora, por ejemplo. Y luego más bien se le va a permitir actuar de manera más desenfrenada. Eso quiere decir encarcelado y por 1000 años. Va a estar por un tiempo limitado de poder, no va a poder actuar. ¿Cuándo será ese tiempo? Es lo que no sabemos. Si ya pasó o pasará. ok. Nos pregunta Paxemon, dice, ¿el demonio puede hacer falsos milagros? Sí,
Sí puede hacer. Sí puede hacer milagros. En virtud de su naturaleza espiritual, puede hacer que ciertas cosas parezcan milagros. Y de eso se ha visto mucho. En muchos confabulados con santeros, con brujos que hacen aparecer supuestos milagros, apariciones, derramamiento de lágrimas y que la iglesia, como siempre está guiada por la luz del Espíritu Santo, no se fía y luego desenmascara estos actos que no son lícitos. Sí, el demonio puede hacer en virtud de eso hasta cuando Dios lo permita, porque el demonio tampoco tiene libertad de poder hacer lo que quiera, solamente el Señor le permite lo que él cree que sea conveniente. Ok. Nos pregunta Laura, pero ¿no dice en Apocalipsis que hubo una gran batalla en el cielo y que la tercera, cuarta parte de los ángeles cayeron? Ujú. Esa batalla es intelectual, es Ujú. una batalla intelectual. Es un texto que lo menciona el apóstol Juan, posiblemente, y él habla de una batalla. ¿Cuándo fue esa batalla? No sabemos. Suponemos, en virtud de este texto, que fue antes de la creación del hombre. Entonces hubo una batalla. ¿Por qué se llevó esa batalla intelectual? ¿Por qué se llevó? Ahí vienen las tres tradiciones. Claro que en esta va a prevalecer la segunda, la de la envidia. Entonces los Claro. ángeles van a demostrar que en realidad Dios creó al hombre por la gracia, que son más importantes que nosotros, pero que eso no quiere decir que Dios no ame a los ángeles y que no sean sus hijos, por poner más o menos palabras, ¿no? Ok. Nos pregunta Apologética San Miguel, ¿la mayoría de nuestros pecados son culpa de los demonios o es culpa de nuestra concupiscencia? Por culpa de nuestra concupiscencia. Es difícil determinar cuál pecado viene por culpa del demonio, sino que sea imposible, ni mucho menos que no exista, pero normalmente es por culpa de nuestra propia naturaleza, pero ciertamente que podemos caer en pecado por culpa del demonio. Pero quiero recalcar una cosa, el demonio puede tentarte, pero no te puede hacer pecar. No sé si me hago entender. Tú puedes resistir cualquier pecado. Está en ti simplemente resistirlo. Te pone la tentación, pero tú lo resistes. Dicho de otro modo, el pecado siempre será tu culpa. Claro. Discípulos nos pregunta, ¿qué opinas que los aliens pueden ser ángeles caídos que con su inteligencia pueden crear tecnología y ser alabados por unos humanos? Nunca he abordado ese tema, no, ni siquiera me he puesto en investigación, no me cierro a la posibilidad de que exista vida en otros planetas, no me cierro a esa posibilidad, pero como no he abarcado ese tema, no quiero emitir un juicio equívoco. Por lo tanto, no podría yo decir que sí o que no. Me concreto a lo que dice el texto bíblico y en el texto bíblico no aparecen estos personajes. Por consecuencia, no puedo decir que verdaderamente sean demonios. Ok. Nos pregunta Davos, ¿Satanás está siempre con nosotros o cómo nos hace pecar? No siempre, los demonios no siempre están haciendo el mal. Dice el padre José Antonio Forte en su libro Historia del Mundo Angélico, que los demonios también tienen su tiempo, su espacio. Son seres reales, ¿ah? Son personas, así que ellos también, entre ellos dialogan, conversan, entre ellos también descansan. No sé si para poner términos más humanos, ¿verdad? Hacen bromas, chistes, etcétera, ¿no? Es decir, que no siempre están haciendo el mal. Son seres pensantes y como ser pensante puede estar pensando, conversando, dialogando. No siempre está al lado de nosotros. ¿Cómo saberlo? No lo sabemos. Por lo tanto, siempre tenemos que estar nosotros en oración y en constante gracia porque ciertamente puede estar acechándonos. Como dice el apóstol San Pablo, creo que dice, ¿verdad? Como león rugiente, ¿verdad? Pero no podemos sugestionarlo y creer que si se movió un cuaderno y entonces ya por eso es el demonio. No, la sugestión juega mucho en eso. No es así. Ok. Víctor, otra pregunta, esta me la hago yo, ya para ir casi terminando. Sí, sí, porque ya mi Y esposa me está jalando de la oreja. si los demonios no pueden salir, por ejemplo, del infierno, ¿cómo es que se manifiestan aquí en la tierra? El demonio nunca sale del infierno, siempre está en el infierno. Yo sé que por ahí no les va a gustar esta expresión porque vamos a ver revelaciones de incluso de santos que dicen que el demonio eh, quiere estar en una persona poseída. Yo escuché una vez a un sacerdote exorcista, no voy a dar el nombre por respeto, ¿sí? Decía, él dice, porque está vivo, que el demonio prefiere estar poseyendo porque quiere estar ahí y no en el infierno que le pesa más. Bueno, eso es como decir que el infierno es un lugar físico con donde hay una puerta donde tú puedes entrar y salir cuando tú quieras o al menos cuando Dios te lo permita. Pero el asunto está que la Iglesia Católica en el Catecismo dice que el infierno no es un lugar, sino un estado espiritual. Y de hecho así se lo concibe en el contexto griego del Nuevo Testamento. El infierno es un estado espiritual. Por consecuencia, el demonio esté donde esté, aquí o allá, siempre tendrá el infierno en sí. Siempre. Lo tendrá en todo momento. Porque el infierno es un estado espiritual de ausencia absoluta de Dios por la eternidad. Absoluta, absoluta. Nunca Así, podrá salir del infierno, a donde sea que vaya lo tendrá. así es. Bueno, ya la última para irnos es de Oscar. No, es perdón, de Oscar, de Pedro. Dice,
¿Satán, demonio y diablo son sinónimos? No, a ver, ya vimos que la palabra Satán tiene significados diferentes, ¿verdad? Ok, Satán no. Satanás sí. Satanás y diablo sí. Satanás y diablo sí. Demonio no. Demonio es una palabra genérica para muchos demonios. Satán es un demonio. El diablo es un demonio. Pero también Belcebú es un demonio. ¿Sí? Asmodeo es un demonio. Demonio es la palabra genérica, como decir humanos. Pero no es lo mismo Víctor que Rigo. Somos dos personas diferentes, pero somos humanos. Eso es la palabra demonio, es un término genérico. Y diablo es un título como ingeniero, maestro, abogado, es un título que ejerce una función. Y Satanás es bueno, yo siempre digo que para mí no es el nombre, aunque todo el mundo diga que es el nombre, para mí sigue siendo también un título, pero bueno, eso es una teoría mía. Ok, listo. Bueno, Víctor, Bueno, muchísimas gracias por esta interesante charla. La verdad que quedaron más preguntas, pero obviamente por falta de tiempo ya no se pueden responder. Gracias a todas las personas que han estado comentando en el chat. Ya tenemos 116 personas conectadas en vivo y hasta ahora son muchísimas, ¿no? Gracias a todos. Gracias a Víctor por tenernos, pues, aquí la cortesía de venir a visitar este pequeño y humilde canal. Sobre todo, gracias a Dios por permitirnos un día más de vida, aquí aunque sea a la distancia. Recuerden, hermanos, estar atentos a la próxima charla esta semana sobre la doctrina social de la iglesia con el hermano Richbel Meléndez. Ya veremos si es jueves o viernes, yo les estaré avisando. Y hermanos, que Dios me los bendiga, que Dios te bendiga, Víctor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. hasta luego. Santo, santo, santo eres tú. Santo, santo, santo eres tú. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Santo, santo, santo eres tú. Santo, santo, santo eres tú. Santo, santo, santo eres tú, Señor.